Oyentes de UM Radio y estudiantes de la Universidad de Manizales, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este informe especial sobre el tema de orientación sexual en los colegios de Manizales, el cual es elaborado por estudiantes de quinto semestre del programa de Comunicación Social y Periodismo. Mi nombre es Andrés Bedoya y en compañía de Camilo Castrillón les traemos el siguiente informe. Orientación sexual, educación sexual, cátedras de identidad de género. La verdad es que este tema puede tener muchos nombres, pero infortunadamente en Colombia lo une en primer lugar la ignorancia cultural que hay sobre el tema y el sesgo que los colegios religiosos le hacen a los estudiantes cuando se va a hablar de sexualidad. Esto sumado a que los hogares ese tema tampoco se toca, dejando como resultado que el joven o el estudiante, como lo quieran llamar, quede en el limbo cuando se llega a la edad en la que se convierte necesario que le empiecen a hablar de algo también llamado identidad sexual. Por eso, Camilo, hablamos con el señor Juan Carlos Gómez Montoya. Él actualmente es el secretario de Educación de la ciudad de Manizales y le preguntamos si desde la administración local existen estrategias para que los colegios de la ciudad incluyan entre sus planes académicos el tema de la orientación sexual. No podemos implementar una cátedra como tal y que lleve ese nombre o lleve cualquier otro de medio ambiente o de la paz, porque el currículo no lo permite. Ya hay unas cátedras asignadas, unas asignaturas definidas, y eso no permitiría tener unas nuevas, a menos que el ministerio tramitara la inclusión de una de ellas. Lo que sí podemos hacer es a través de la transversalidad. La norma educativa permite que temas como este hagan parte de las asignaturas ya definidas, y eso se llama transversalidad educativa. Entonces, por eso, retomando no solo la educación sexual, sino la educación ambiental, temas como la paz y otros de actualidad, hacen parte de asignaturas que correspondan a la temática para que sean desde allí dirigidas. Y para dar contexto a lo que acabo de decir el secretario Gómez Montoya, la transversalidad educativa son proyectos pedagógicos que están respaldados en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994 y que tienen como objetivo que los mismos estudiantes diseñen y ejecuten estrategias para promover la integración y el aprendizaje en áreas como la educación ambiental, sexual y para la paz, para que de ese modo se promueva una educación mejorada desde aspectos como la calidad, equidad y desarrollo cultural y social. Para el tema de la sexualidad, las estrategias de transversalidad educativa buscan que los estudiantes tomen decisiones autónomas, responsables e informadas sobre su propio cuerpo, partiendo del principio del respeto a la dignidad de todo ser humano, algo que desde la Secretaría de Educación se vigila de la siguiente manera. Estamos en permanente revisión del PI, que es el programa educativo institucional, donde se deben actualizar las temáticas que se definen en cada una de las asignaturas que hacen parte del currículo, y por eso le digo con toda certeza que la transversalidad educativa permite la inclusión de los temas tan importantes. Y aquí es donde comienza el problema, ya que a pesar de que la Secretaría de Educación diga que se realizan vigilancias para que las instituciones educativas hablen de sexualidad, la verdad es que, primero, esa vigilancia solo se limita a los colegios públicos, por lo que queda la incertidumbre si en las instituciones privadas se aplican estrategias de transversalidad educativa para el tema de orientación sexual. Por eso es que desde el Observatorio de Género y Sexualidad, GESEX, de la Universidad de Caldas, nos cuentan por qué es tan importante que en los colegios se hable del tema de sexualidad. Es importante, primero, porque nos va a permitir entender ¿qué significa la diversidad? ¿Qué significa el respeto al otro? La propuesta nuestra, lo que manejamos desde el observatorio es una propuesta centrada en los derechos humanos. O sea, por la sola condición de tu ser un ser humano, tienes todos los derechos y el derecho a la diversidad. Carmenza Sánchez Quintero, que es la coordinadora de ese observatorio, también dice que si en los colegios no se habla de sexualidad, las familias tienen la obligación de hacerlo. Si el colegio no está dando esos insumos, la familia sería la llamada a darlos, ¿sí? Pero por eso reitero que se requiere un proceso de educación a los grupos familiares, a los diferentes integrantes del grupo familiar, obviamente a las generaciones adultas, para que este asunto de abordaje de la sexualidad no se nos convierta en el tabú al interior de la familia. Sánchez Quintero también sostuvo que gracias al conservatismo que viven muchas familias colombianas, a más de un joven le cuesta reconocer en su entorno que es homosexual.
Primero, hemos sido un país supremamente confesional. Las familias colombianas somos unas familias muy conservadoras, muy conservadoras. Aquí sencillamente se piensa en la heteronormatividad y en esa, sencillamente en que somos dos, hombre y mujer, y que no hay ninguna biológicamente, y que no hay gradaciones, ¿sí? O sea, y esto tiene desde el oscuro hasta el claro y todas las gradaciones. Entonces, como hay tanta represión social y tanta presión, no solo represión, sino también presión social, pues obviamente aventurarse a decir que yo tengo una orientación sexual distinta se convierte para cualquiera, diría yo, en un asunto que raya con todo lo que ha sido su formación inicial. Y en el caso de nuestra investigación, nosotros realizamos 60 encuestas a estudiantes del grado 11º de los colegios Seminario Redentoristas, Colseñora y Santa Luisa de Marillac, un colegio mixto, masculino y femenino respectivamente. A la hora de realizar la tabulación y los respectivos cruces, nos encontramos que desde los 28 hombres escrutados, ninguno afirmó que es homosexual. Además, ninguno de ellos está de acuerdo con que el colegio donde estudian se diseñen estrategias para hablar de orientación sexual. Por eso, la directora del Programa de Desarrollo Familiar de la Universidad de Caldas, María Clemencia Quintero Castañeda, nos contó por qué se pueden presentar este tipo de rechazos por parte de los estudiantes de colegio. Esto hace parte pues de toda esta cultura, digamos, patriarcal que ha impedido en cierta medida a muchos de los hombres poder expresarse abiertamente frente a sus intereses, decisiones y orientaciones en este caso. Pienso que el tema de sexualidad como tal no es fácil expresar, ¿no? y uno asignarse precisamente o entrar como en unos esquemas de lo homo, lo hetero, lo bi, ¿cierto? Eso también tiene que ver con la confianza en la cual uno se sienta pleno para hablarlo precisamente, ¿cierto? Entonces yo pienso que de orden social y cultural hay muchas barreras que impiden que uno se pueda denominar o hablarlo abiertamente frente a sus intereses y preferencias. Ella también nos contestó por qué en Colombia todavía se considera la homosexualidad como una enfermedad, pues en nuestra encuesta el 8% de esas personas lo definió de esta manera. Todavía tenemos, secuelas, de cuando se empezó a hablar antes de los 70 frente al tema de la homosexualidad, se hacían discusiones de orden médico de que era una enfermedad, ¿cierto? Y ya después de los años 70 que empieza a hablarse de todas las investigaciones que permitieron explorar mucho más el asunto del interés por la interés sexual o preferencia, digamos, afectiva o homoerótica por personas del mismo sexo, ha empezado a cambiarse que no tiene que ver con una enfermedad. Entonces yo pienso que tenemos todas secuelas que dan cuenta de información, de educación frente al tema de la sexualidad. El mismo Programa de Desarrollo Familiar realizó una investigación para saber cuál es el concepto que se tiene de sexualidad a nivel departamental. Esa investigación que planteamos específicamente el concepto de sexualidad, no solamente identificado con el asunto que tiene que ver con el erotismo, con la orientación sexual, con la preferencia, sino también el asunto de la sexualidad como una construcción sociocultural que invita mucho al tema que tiene que ver con la construcción de relaciones de género. Entonces empezamos a identificar varios aspectos en el tema de la sexualidad hicimos una investigación cuántica y cualitativa, arrojó unos datos interesantes frente a lo que significa el asunto de la comunicación familiar y cómo interviene en la vivencia de la sexualidad de los jóvenes. Encontramos diferencias tanto por margen de edad y por género de los intereses, digamos, ahí en temas de sexualidad. Y uno de los aspectos tiene que ver precisamente con la vivencia, específicamente de lo que conciben ellos el asunto de la sexualidad. Ahí hay un asunto importante. Resulta que como se concibe, según lo que encontramos en la investigación de lo que es sexualidad, está muy centrada a una dimensión de orden biológico, y ahí es donde entra precisamente preguntas que tienen que ver con el asunto de la prevención, el manejo de las enfermedades de transmisión sexual y el asunto de la inquietud frente a la orientación, la identidad sexual.
Una de las conclusiones que arrojó la investigación realizada por la Universidad de Caldas fue que para el caso específico de Colombia se tienen que crear estrategias especiales y personalizadas para abarcar todo el tema de la sexualidad en los colegios. Tiene que ver mucho, primero, acorde a la edad, ¿cierto? Acorde a la edad deberían haber unos planteamientos y unas acciones precisas que permitan primero el asunto del autorreconocimiento de orden individual, el asunto del autocuidado no solamente en términos de salud, sino también la parte emocional, afectiva, en esas dimensiones, y ir caminando como en una ruta, ¿cierto? Acorde a los cambios que presentamos los seres humanos en términos de las dimensiones individuales, sociales, comunicativas, erótico-afectivas, sociales y políticas. Al mirar este informe y al realizar las entrevistas con los personajes ya mencionados, queda como conclusión que el tema de la educación u orientación sexual no es un tema que solo se tiene que tocar en los colegios, también las familias tienen que hacer esto, ya que finalmente el perjudicado va a ser el joven estudiante, porque si en la casa el tema de la sexualidad lo ven como algo tan privado y místico, y si además de eso los colegios se blindan también de tocar el tema por principios digamos que éticos y religiosos, los mismos jóvenes van a estar condenados a la ignorancia. Y a la ignorancia en el sentido de que van a ver con morbo y con rechazo situaciones de homosexualidad o embarazo que se presenten en los salones de clase. O que en el peor de los casos se produzca matoneo por parte de los mismos estudiantes hacia compañeros que digamos vivan una situación de sexualidad distinta a la de ellos. Y tampoco se le puede echar la culpa al aparato legislativo de este país, porque leyes que protegen el tema de orientación sexual sí hay. Lo que pasa es que como estamos en Colombia, el más vivo es el que se pasa la ley por la galleta, y obviamente los colegios no son la excepción. No hay que olvidar que la Ley 1482 del 2011 tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación. Tampoco los artículos 13 y 16 de la Constitución Política, que defienden el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad ante la ley. La sentencia T-804 del 2014 de la Corte Constitucional prohíbe que las instituciones educativas nieguen el derecho a la educación a personas que tengan una orientación sexual o a una identidad de género distinta. Y la ley T-478 del 2015, también conocida como la Ley Sergio Urrego, que promueve el derecho a la intimidad y el buen nombre, a la igualdad y prohíbe la discriminación y acoso escolar a causa de la orientación sexual. Bueno, Camilo, y con esto llegamos al final. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y por favor no se les olvide que la solución para toda situación o problema es el diálogo y la educación. Muchas gracias.